la Nox AT10 Genius 12K by Agustín Tapia para este 2025. Una pala muy similar a la versión que hemos visto en la Attack, pero cambiando esa forma de diamante a lágrima en este caso. Sus 38 milímetros también de grosor, una fibra de carbono 12K, con una tecnología Exclusive Spin también, con el rugoso 3D en el medio y el arenoso alrededor, un núcleo multicapa ML de Black Eva. En las aristas tenemos de nuevo Leos Flap, las perforaciones que comentaba, para la aerodinámica y el manejo de la pala. Nox nos comenta que tiene un tacto sólido y una dureza media alta, quiere decir que no va a ser tan potente como la pala de ataque, pero también va a ser una pala que nos va a ayudar a tener ese punto medio, a trabajar los puntos. Sin duda, una opción a tener en cuenta si tienes que cambiar tu pala, una combinación de colores granate y gris también muy elegante. Es buen momento también para entrar en profundidad en la tecnología Pulse System, que hasta ahora la habíamos mencionado pero no habíamos llegado hasta el final. Es una tecnología que consiste en que de mitad de la pala para abajo son unas aristas refinadas que van a mantener el equilibrio y así reducir las vibraciones que bajan al brazo del deportista. Que en la parte de la empuñadura, como comentaba, gracias al tapón octogonal y a la tecnología del Smart Strap, tenemos una comodidad y una personalización extra. Y bueno, ahora nos comentará Sergi en pista qué tal le parece, pero sin duda también es una pala muy equilibrada, que tenemos esa potencia también, sin dejar de lado el control. Así que para trabajar esos puntos puede ser una acción muy muy importante para este 2025. AT10 Genius 12K, la versión de pala, pero con una dureza un pelín más alta. Todo lo que son los golpes de defensa, la pala se mueve estupendo, una forma híbrida que me permite cambiar bastante rápido en la toma de decisiones. Si tengo que jugar derecha de revés, una pala que se mueve estupendo. El tacto de la bola lo he notado, bueno, una dureza es intermedia alta, un poco más dura que la 18K, pero tampoco se pasa con la dureza. Todo lo que son los golpes, a mi parecer, la pala va increíble, todo lo que a mí esa dureza me gusta bastante y me hace bastante fácil la tarea en defensa, porque es el tacto que bueno, considero que a mí es el que mejor me va, y además es una pala que se mueve muy rápido. Si el jugador está buscando una pala que en defensa se mueva bien y que tenga un tacto un poco más duro, esta es una decisión de pala, la verdad que vamos, yo aconsejo seguro. En golpes en la red, a mí me ha gustado bastante, es una pala que se mueve muy ágil, todo lo que son los golpes de volea. Puedo mover la pala muy rápido, puedo coger siempre la bola por delante porque puedo moverla un segundo antes, igual que quizás otras palas que sí que tienen el balance un poco más alto. Y el punto de dureza en ataque a mí me gusta bastante porque es un tacto un poco más seco que la de 18K, y todo lo que son los golpes aéreos, la verdad que he tenido bastante feeling con la pala. En el remate sí que he notado la diferencia con la de 18K en que quizá esta es un poco más dura. Igual la 18K despide un poco más, pero bueno, esta tampoco es que restrinja el aspecto ofensivo en cuanto al remate, pero la verdad que la bola, a pesar de ser un poco más dura, sale bastante bien.